Se ha destapado todo. Andercel ha soltado la bomba, y tiene que ver con Kerem Bürsin. ¿Os acordáis de todo el salseo que hubo con ellos? Pues parece que no era para tanto, o sí, pero ahora sale a la luz una conexión que nadie esperaba. La verdad es que yo me quedé flipando cuando leí esto. Pensaba que ya estaba todo superado, que cada uno por su lado, y de repente ¡zas! Ande, suelta esto. Y no es cualquier cosa, no. Es algo que les une, y no precisamente en plan amigos. A ver, para ser honestos, todos sabíamos que entre Ande y Kerem había química. Eso se veía a kilómetros. Las miradas en las entrevistas, los gestos, el cómo se defendían mutuamente, era más que evidente que pasaba algo. Pero claro, luego vino la ruptura, el silencio, y cada uno a su vida. ¿O no? Porque lo que Ande ha revelado ahora es que esta conexión, este vínculo, no se rompió del todo. Y no me refiero a que se sigan hablando para tomar un café. No, esto va más allá. Es algo que, según ella, sigue presente y les une de una manera muy especial. Muchos dicen que quizás esto es solo para avivar un poco el tema, para que se hable de ellos de nuevo. El típico movimiento de marketing. Pero yo, de verdad, no sé. Por la forma en que lo ha dicho Ande, parece algo muy sentido. No es un comentario al aire. Lo ha soltado como si fuera algo que tenía que contar sí o sí. Y aquí está lo gordo, lo que me hace pensar que esto no es postureo. Al parecer, esta verdad impactante tiene que ver con un proyecto futuro que están planeando juntos. Sí, habéis oído bien. Juntos. Otra vez en pantalla. Pero ojo, no me refiero a una serie cualquiera. Me hablan de algo que tiene mucha miga, un proyecto que les permitiría mostrar otra faceta de ellos, algo más maduro, quizás más personal. Y la clave de todo esto es que la idea, la chispa inicial vino de Kerem. ¿Os imagináis? El que se supone que está en su rollo es el que ha tenido la idea de reunirlos para este proyecto. Eso me dice mucho. Significa que aunque la relación sentimental haya terminado, el respeto profesional y la admiración mutua deben ser enormes. O quizás todavía hay algo más ahí, ¿quién sabe? Lo que yo creo que está pasando es que ambos se han dado cuenta de que juntos funcionan muy bien. En la pantalla, digo. Y esta nueva propuesta les permite volver a explotar esa magia, pero desde otra perspectiva. Ya no son los jóvenes protagonistas de una telenovela romántica. Ahora son artistas que quieren contar historias diferentes, más complejas. Y el hecho de que Ande lo revele así, de forma tan directa, le da un peso increíble. No es Kerem el que lo cuenta, es ella. Y eso, para mí, le da un toque de valentía y transparencia. Como si dijera, sí, esto es lo que hay, y estoy orgullosa de ello. Pero la pregunta del millón es, ¿qué significa esto para su relación? ¿Volverán a surgir sentimientos? ¿O es puramente profesional? Yo tiendo a pensar que cuando hay tanta química y tantos años de historia, es difícil separar del todo las aguas. Pero también soy consciente de que la vida da muchas vueltas y las personas cambian. Lo que está claro es que esta noticia ha puesto patas arriba el mundo de las telenovelas turcas. Todos esperando ver qué pasa, qué proyectos sacan, y si esta vez trabajarán de una manera diferente. Porque admitámoslo, la tensión entre ellos era palpable en cada escena. Y ahora, con este nuevo proyecto, la tensión puede ser aún mayor. Pero me da la sensación de que a pesar de todo el salseo que hubo, su conexión real, esa que se ve en las entrevistas, esa que parece que va más allá de las cámaras, es la que realmente les impulsa a hacer esto. No es solo por el dinero o la fama. Es porque hay algo que les une a nivel artístico y quizás, solo quizás, a nivel personal también. Ya veremos qué nos depara este nuevo capítulo en la historia de Andercel y Kerem Bürsin. Pero lo que sí os digo es que no me lo pierdo por nada del mundo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que esta conexión es puramente profesional o todavía queda algo de amor en el aire?